Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer una revisión rápida de la doctrina católica basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Ustedes saben que Cristo, nuestro Señor, al subir al cielo, dio orden a los apóstoles de ir en todo el mundo y predicar el Evangelio a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo cuanto Cristo dijo. Ahora, ¿qué pasó? Los apóstoles fueron predicar, enseñar, bautizar, dejaron lugartenientes, papa, obispo, sacerdote, para continuar la obra. Y estos primeros papas, sacerdotes, obispos, dejaron otros y otros, hasta hoy. Por desgracia, en 1521, un sacerdote rebelde, que hizo unos errores, fue expulsado de la Iglesia Católica, Martín Lutero, y él fundó lo que llamamos evangélicos o protestantes. El Lutero dijo una tontería de primera: Biblia máxima autoridad. Cada quien interpreta, bien es falso. La Biblia dice que la Iglesia es columna sostenida en la verdad. Los apóstoles, cuando predicaron, enseñaron, bautizaron, en los primeros 15, 20 años, no hay nada escrito. Bautizan, predican, casan, confirman, dan el Espíritu Santo, fracción del pan, la misa, todo eso, no hay nada escrito. Después, 15, 20 años después, van a escribir un pequeño resumen para ayudar a sus ayudantes, a los primeros sacerdotes, para predicar a los demás. Pero todo no está escrito. San Juan dice, en el último capítulo de su Evangelio, San Juan, capítulo 20 y 21, 2 veces se repite, dice, todo no está escrito. Si hubiéramos escrito todo lo que dijo Cristo, los libros no cabrían en el mundo. Entonces todo no fue escrito. Una parte fue escrito, eso se llama Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, las cartas de San Pablo, de San Pedro, Apocalipsis, etc. ¿Sí? Y la parte no escrita se llama tradición apostólica. Tradición de transmisión de los apóstoles. ¿A quién la comunicaron? A los primeros obispos y sacerdotes. Y esto siguiente. Entonces la palabra de Dios completa está una parte escrita, Biblia, Evangelio, Nuevo Testamento, la parte no escrita, tradición apostólica. Y las dos forman el depósito completo de la fe. ¿Y quién está encargado de explicarte esto? Bien, Cristo encargó a los apóstoles, que eran sacerdotes. ¿Y esto a quién encargaron? A los primeros obispos, Tito, Timoteo, Clemente, Silas, etc. Y a los primeros sacerdotes. ¿Y esto a quién encargaron? A los demás obispos sacerdotes. Otros. ¿Cómo se recibe la vida de su padre, de su abuelo, de su tatarabuelo? Así en la iglesia, de un siglo en siglo, venimos del siglo I al XXI en la iglesia católica. Entonces Lutero, al separarse de la iglesia, más bien hacer expulsar la iglesia, fundó una rama cortada. Después dijo, Biblia máxima autoridad, cada quien lee e interpreta el Espíritu Santo. Mentira, el Espíritu no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Actualmente hay más de 50, 100 mil iglesias falsas, inventadas por hombres. Y todos se apoyan, Biblia. Sí, pero el problema es que la Biblia no habla. Cada quien hace hablar a su modo, gusto, capricho. Ok, 1, 2, Cristo no escribió Biblia. 3, ni mandó a escribir Biblia. 4, los apóstoles sí escribieron un resumen, pero lo confiaron a los sacerdotes, a los primeros sacerdotes y obispos. Por ejemplo, San Pablo, bien confió el depósito de la fe a Tito, obispo, Timoteo, obispo, ¿ok? Y estos a los siguientes. Ahora, ¿qué es obispo? Obispo significa, viene del griego, sacerdote supervisor de los demás sacerdotes. Los obispos son sucesores de los apóstoles. Los sacerdotes somos sus ayudantes, sus auxiliares, ¿de acuerdo? Entonces Cristo dice, vayan en todo el mundo, prediquen el Evangelio. Cuando dice prediquen el Evangelio, no habla de un libro, porque nada está escrito. Habla de su doctrina, de su enseñanza. Enseñándole todo cuanto os he dicho. Y San Pablo dice al obispo Timoteo, un sacerdote supervisor, oh Timoteo, guarde el depósito. ¿Cuál depósito? De la fe a ti confiado. Oh Timoteo, no imponga la mano, dice, si no haga sacerdote cualquiera. Oh Timoteo, lo que oíste de mí, confíalo en hombres aptos de enseñar a otros y otros. ¿Ok? Entonces, ese depósito de la fe, confiado por Cristo
a los 12 primeros apóstoles, y esto lo siguiente siempre fue protegido por la iglesia que viene de los apóstoles. Ahora, ¿cuál es la iglesia legítima que viene de los apóstoles? Viene la iglesia de 2000 años. Una iglesia que no tiene 2000 años no tiene nada que ver con Cristo, ni con la Biblia, ni con los apóstoles. ¿Por qué? Porque Cristo fundó su iglesia sobre los 2 apóstoles. Tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré no dijo mis, dijo mi iglesia. Dice mi iglesia. Ahora los apóstoles fueron a predicar en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Palestina, en Siria, en Asia Menor, Turquía actual, en Grecia, en Roma, en Egipto, etcétera. Ahora, el conjunto de todas las comunidades cristianas, bien se llamó Iglesia Cristiana Universal, Internacional, Mundial. ¿Y cómo se hablaba latín y griego en esa época? Para decir Iglesia Cristiana Universal, la que abarca todas las comunidades cristianas, en griego se dijo Iglesia Católica. Entonces, decir Iglesia Católica, decir Iglesia Cristiana Universal es lo mismo. Y nadie es cristiano de veras si no es cristiano de la Iglesia Universal, es decir, de la Católica. Ahora, de las 50 a 100 mil iglesias actuales que se dicen iglesias, ¿cuál es la legítima? Cada uno dice, soy yo. ¿Ok? Deme las pruebas. Mira ahí, hay esta pintura ahí que está ahí, es de los papas. Y bien, tuvimos 267 papas hasta el año 2021. 267 papas. Y bien, yo desafío cualquier secta, cualquier disque iglesia, de darme una lista de sus jefes, desde San Pedro hasta la fecha. No tienen. La más antigua fue fundada hace 500 años por un sacerdote expulsado. Un policía expulsado, ¿puede llevar armas? No. ¿Llevar uniforme? No. ¿Por qué? Porque expulsado. Un sacerdote expulsado es lo mismo. Entonces, lo que llamamos hoy iglesias evangélicas son sectas. Tienen un cristianismo incompleto, falsificado, mutilado. Lo bueno que tiene es su maestro, porque lo viene de nosotros. Lo malo que tiene es de ellos. Pero un vaso de leche con 2 gramos de veneno, la leche es buena, el veneno es malo, juntos, en lugar de alimentar, matan. ¿De acuerdo? Por eso los mejores pastores protestantes que estudian a fondo la historia, la Biblia, la historia de los primeros siglos cristianos, se hacen católicos. Ahora, la enseñanza que los apóstoles dejaron, una parte fue escrita, los 4 evangelios, las cartas de San Pedro, de San Pablo, de San Juan, de San Judas Tadeo, el Apocalipsis y los 8 apóstoles, 27 libros, esto forma el Nuevo Testamento. Pero la parte no escrita, que se llama tradición, es decir, transmisión apostólica, esto está en la iglesia. Del siglo I al XXI siempre hubo sacerdotes que predicaron lo que escucharon de viva voz de los apóstoles y sus legítimos sucesores. Ahora, la tradición apostólica más el evangelio escrito, bien, los dos forman el depósito de la fe, explicado por el magisterio de la iglesia católica, de los papas y de los obispos. Y el resumen de todo esto, bien, se llama catecismo. Catecismo significa enseñanza oralmente dada. Ahora vamos a tomar el Catecismo de San Pío X, página 6, pregunta 1 y siguiente. ¿Sois cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Es decir, Dios me hizo este don de llamarme a la fe verdadera cristiana. Soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Por qué se dice por la gracia de Dios? Se dice por la gracia de Dios porque ser cristiano es un don enteramente gratuito de Dios nuestro Señor que no hemos podido merecer. Hemos nacido en familia cristiana, católica, nuestros padres, abuelos nos bautizaron, gracias Señor. Hubiéramos podido nacer, no sé, en Arabia y en China, no sé qué, nos terminamos. Entonces, el hecho de haber nacido en un pueblo católico, una familia católica, es un don de Dios, gracias Señor, ¿sí? ¿Quién es verdadero cristiano? Ahora muchos dicen, soy cristiano, ok. ¿Quién es verdadero cristiano? Verdadero cristiano es el que, estando bautizado, cree y profesa la doctrina cristiana y obedece a los legítimos pastores de la iglesia.
Entonces, para ser cristiano de veras, 1, debe ser bautizado realmente. 2, creer la fe cristiana resumida en el credo. 3, profesarla, practicarla. Y 4, obedecer a la legítima autoridad de la iglesia, legítimos pastores que son papa, obispo, sacerdote, y no cualquiera que sea pastor sin tener ninguna legitimidad. Es como cualquiera servicio de policía, ya soy policía, no señor. No, hace falta legitimidad, ¿ok? Entonces, para diferenciar el cristiano verdadero del cristiano que no es verdadero, ¿cuáles son las condiciones? Verdadero cristiano es el que, estando bautizado, cree y profesa la doctrina cristiana. ¿Y cuál cristiana? La católica, claro, la universal. Obedece a los legítimos pastores de la iglesia. ¿Y quiénes son esos legítimos pastores? Papa, obispo, sacerdote. Ahora los ministros laicos que no son sacerdotes de las sectas se dicen pastor, ok, ya toman la palabra para sí, pero no son legítimos pastores, son laicos. Un pastor protestante, jefe de un grupo religioso separado de la iglesia madre y legítimamente, bien es un laico, no tiene ningún poder sacerdotal, no tiene derecho ni de predicar, ni de bautizar, mucho menos de perdonar los pecados o de consagrar el cuerpo y sangre de Cristo, no tiene ningún poder. Es un simple laico. Usted como católico bautizado tiene 1000 veces más poder que cualquier pastor. ¿Por qué? Porque usted está en la iglesia verdadera. ¿Sabías esto? Es bueno saberlo, ¿sí? Entonces, para ser verdadero cristiano, ¿cuáles son las condiciones? 1, estar bautizado de veras. 2, creer la fe cristiana auténtica, recibir los apóstoles en la iglesia católica, profesarla y obedecer a la legítima autoridad de la iglesia y no cualquier autoridad usurpada. Hoy, por desgracia, en las sectas protestantes nuevas ya no hay ni bautismo verdadero. ¿Por qué? Porque en la medida que una secta cree en el bautismo tal cual la iglesia madre lo enseña, vale. En la medida que no cree, no vale. Las primeras sectas, luteranos, calvinistas, anglicanos, sí vale. ¿Por qué? Porque ellos siguen la fe católica en este punto. Pero las nuevas sectas ya no creen esto. Pues yo decía, no es necesario, es una fórmula. Lo que cuenta es creer en Cristo. Sí, creer y bautizarse también. Ahora, ¿qué es la doctrina cristiana? La doctrina cristiana es la que nos enseñó Jesucristo nuestro Señor para mostrarnos el camino de la salvación, y hoy la Iglesia Católica nos enseña. Doctrina, enseñanza, mensaje cristiano es lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, hace unos 2000 años atrás, enseñó, comunicó a los apóstoles y a los demás obispos, sacerdotes de siglo en siglo, que llamamos la Iglesia Católica. ¿Es necesario aprender la doctrina cristiana enseñada por Jesucristo? Sí, es necesario aprender la doctrina enseñada por Jesucristo, y faltan gravemente los que descuidan aprenderla. Todos los que descuidan aprender la doctrina cristiana católica faltan gravemente, porque hay dos tipos de ignorancia: la ignorancia insuperable y la ignorancia superable. ¿Qué es ignorancia insuperable? Pues un cristiano bautizado que está viviendo en un país no católico, de persecución, de rechazo, no hay libros, no hay sacerdote, no hay iglesia, no puede aprender. Dios tendrá cuenta de esto. Pero una persona pudiendo aprender la doctrina tal cual, y por flojo, perezoso, no va a misa, no estudia, no aprende, hace pecados, carga con esos pecados. Entonces es necesario aprender la doctrina cristiana enseñada por Jesucristo, y faltan gravemente los que descuidan aprenderla. Faltan gravemente los que descuidan aprender la doctrina cristiana. Otra pregunta sumamente importante: ¿de quién hemos de recibir la doctrina cristiana? Número 7 del catecismo. ¿De quién hemos de aprender la doctrina cristiana? Bien, debemos aprender la doctrina cristiana de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Y porque es la única iglesia legítima, fundada por Cristo, encargada por Cristo de enseñarnos, y que de siglo en siglo viene de los apóstoles sin interrupción. Entonces, cualquiera que predica Biblia, Evangelio, a su modo, gusto y capricho, fuera de la Iglesia Católica, bien, no da un mensaje cristiano auténtico, verdadero. Por eso, los católicos que dicen todo vale, no hay problema, mienten. La Biblia sí es palabra de Dios, pero falsificada, adulterada, ya no. Es como un vaso de leche con 2 gramos de veneno. ¿Quién lo tomaría?
ningún hombre inteligente. Esto quiere decirle por el momento hasta la pregunta número 7.